Hola amigos, bienvenidos al canal. Hay electrodomésticos que tenemos en casa y que nos han facilitado la vida muchísimo, ¿no? Estoy hablando del pequeño electrodoméstico. Hoy dejaremos aparte un poco lo que es el gran electrodoméstico, si estamos hablando de lavadoras, frigoríficos, etcétera, etcétera, y vamos a centrarnos en los pequeños electrodomésticos que tenemos pues a mano en nuestra cocina, ¿no? Estoy hablando pues de batidoras, de exprimidores, de tostadoras. Y hoy concretamente vamos a hablar largo y tendido de un pequeño electrodoméstico que ha llegado a nuestros hogares y que en principio va a llenarnos de virtudes, ¿no? Estoy hablando de la freidora de aire caliente. Bueno, todos sabéis que hasta ahora en el 98% de los hogares la freidora que por norma general teníamos pues para hacer nuestras patatas fritas, nuestros calamares, nuestras croquetas y todo aquel tipo de cocina rápida que solemos hacer, pues lo estábamos haciendo con nuestra freidora de aceite de toda la vida por inmersión. Existen muchos detractores de este tipo de cocción y los fabricantes pues al ver muchos de los inconvenientes de este tipo de aparato pues idearon la freidora de aire caliente, ¿no? Sin duda alguna freír con una freidora de aceite no tiene nada que ver con una freidora de aire caliente. De hecho, en los restaurantes continúan utilizándose las freidoras siempre con unas ciertas normas que rigen pues el buen funcionamiento de estas máquinas, ¿no? Pues a lo que íbamos. Ha llegado a nuestros hogares la freidora de aire caliente, se comercializa por multitud de marcas y la ventaja de este aparato es que cocina por aire caliente muy similar a lo que haría un horno, lógicamente pues en una cavidad mucho más pequeña y la cocción pues es mucho más rápida, ¿no? Más natural, por decirlo así, y hay un mantenimiento prácticamente nulo, ¿no? Porque a diferencia de las freidoras de aceite, pues que bueno, que al cabo de unas cuantas utilizaciones pues el aceite se nos empieza a poner rojizo y oscuro, ¿no? Y pues tenemos que cambiarlo y eso comporta pues vaciar el aceite en una botella y llevarlo pues a un punto de recogida de este tipo de residuos, ¿no? Cosa que en una freidora de aire caliente pues esto no pasa. Pero hoy vamos a hablar de algunos aspectos de las freidoras de aire caliente que muchos de vosotros desconocéis, ¿no? Hoy escucharemos a José María Sánchez Navarro, que es un divulgador, y nos va a explicar un poquito algunas cosas que no sabemos de las freidoras de aire caliente. Yo me habían llegado algunos rumores sobre las freidoras de aire caliente, sobre algunas partes negativas de este aparato, y aprovechando un vídeo de este señor que he visto, pues me parece interesante lo que nos está exponiendo sobre las freidoras de aire caliente y he decidido incorporarlo en nuestro canal para que veáis la postura de este señor. Vamos a escucharlo y después continuamos con el tema de las freidoras. El impacto ecológico sobre la salud de las freidoras de aire, que hoy en día están ¡boom!, en un estallido total, ¿no? En todas las casas, en todas las familias, y parece una revolución en la cocina, ¿verdad? Algo sano. Bueno, pues os voy a decir unas cuantas cosas de estas freidoras que no os van a comentar las marcas principales, pero que no son tan sanas como se están vendiendo, ¿no? Lo primero, tenemos temperaturas muy elevadas de cocinado. Aunque es verdad que se pueden regular y bajar a 110 grados, no cocinan bien a 110 grados, cocinan bien a partir de 140, 150, 180. Eso es una elevada temperatura en el alimento que va en detrimento de todo lo que son proteínas, son hidratos de carbono, lípidos, etc., lo que son grasas, con lo cual los alimentos pierden gran parte de su efecto nutricional. Por lo tanto, ya tenemos una cosa a tener en cuenta, las temperaturas. Luego, por otro lado, si nos damos cuenta, lo que tenemos que tener es que la mayoría de estos recipientes son todos de aluminio. Son todos de aluminio. Y las temperaturas altas van a pasar restos de aluminio a los alimentos. Y aunque las marcas comerciales os digan que tienen una imprimación que evitan eso, nanopartículas de aluminio siguen pasando a los alimentos. Con lo cual tenemos temperatura y tenemos también partículas de aluminio, que son metales pesados tóxicos que se acumulan a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel de neuronas, provocando enfermedades desde dolor de cabeza, cansancio y también insomnio inclusive, ¿no? Luego también tenemos utensilios que podemos añadir, ¿no? Estos utensilios que tenemos aquí, por ejemplo, la mayoría que nos encontramos es que son de silicona. Las siliconas, si son de origen de bambú
o son siliconas de cáñamo, están muy bien, pero estas siliconas son derivados del petróleo, con lo cual cualquier cosa que vas a meter ahí vas a también contaminar a nivel sanguíneo y a nivel linfático de partículas de petróleo, ¿no? Y luego, las temperaturas. Para hacer unas patatas fritas aquí les tienes que poner un poquito de aceite, y aunque no les pongas nada de aceite por el calor, también van a producir un elemento toxémico que se llaman acrilamidas, que es lo mismo que te sale cuando lo haces en una sartén con aceite. Es decir, esas acrilamidas no las vas a quitar aunque tú te frías unas patatas con este aparato de aquí. Con lo cual, las freidoras de aire tienen bastantes elementos toxémicos que se añaden a la cocina. Nada que quite tiempo a la cocina, de momento es saludable. O sea, la cocina requiere de tiempo. Requiere de estar en ecuanimidad, en estar en concentración o sereno o disfrutando de lo que estás cocinando, pero la cocina, como nos enseñaron las abuelas, siempre requiere de tiempo. Cualquier elemento que hoy en día la industria te ponga para acelerar ese proceso habitualmente va en contra de tu salud. Bueno, como veis, todo lo que habla José María tiene una base bastante sólida, también sus argumentos son creíbles y, como os he dicho antes, pues a mí me habían llegado también algunos rumores técnicos sobre este tipo de aparatos, ¿no? Por norma general, siempre que nace un producto como en este caso las freidoras de aire caliente, pues siempre se nos dicen todas sus virtudes, pero la cara oculta de estos aparatos pues no suele salir a la luz hasta que no se empieza a rebuscar de forma científica o técnica todos estos aspectos negativos, ¿no?, del aparato, ¿no? Cocinar con las freidoras de aceite típicas de toda la vida tampoco representa un problema, simplemente hay que tener unas ciertas precauciones con ellas, como por ejemplo pues cambiar el aceite pues aproximadamente cada 14 o 15 veces de utilización de la freidora. Otra de las precauciones importantes es utilizar, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol alto oleico o aceite de orujo, ¿no? Estos serían los tres aceites más idóneos para freír con las freidoras. Entonces también podemos tener la precaución de tapar nuestra freidora para que no esté en contacto con el aire y evitar de ponerlas al sol. Otra consideración que quiero que tengáis en cuenta es el tema del aceite, ¿no? El aceite de oliva, muchos de vosotros habéis estado utilizando aceite de oliva hasta ahora, pero esto se ha convertido en el oro líquido de la cocina mediterránea para nosotros, está a unos precios intocables y muchos de vosotros pues vais a utilizar aceite de girasol alto oleico, como os he dicho, o de orujo, ¿no?, que es un poquito más económico, y no estéis 2 meses utilizando el mismo aceite. La OCU recomienda cambiarlo cada 20 utilizaciones de freidora. Yo os recomiendo que lo cambiéis antes, pues por ejemplo cada 14 o 15, para tener ese aceite saludable. Y también enseñaros algo que muchos de vosotros desconocéis, aquellos que habíais tenido freidoras típicas y que bueno, las habíais abandonado un poco porque el mantenimiento era un poco asqueroso, ¿no? Había que quitar el aceite, limpiarla. Bueno, ahora hay un producto que creo que es importante que lo conozcáis, que es el Solid Oil, que es esto de aquí. Bueno, este producto pues nos va a evitar tener que vaciar el aceite en una botella y llevarlo a un punto de recogida. ¿En qué consiste el Solid Oil? Bueno, el Solid Oil son unos sobres, es un sobre por cada litro de aceite que tenemos en nuestra freidora. Todos sabéis la cantidad de aceite que os cabe en la freidora, porque las hay de 3, de 4, de 5 litros, y se vierte un sobre por cada litro de aceite que tienes en tu freidora, y este producto lo que hace es convertir el aceite en un gel, ¿no? Lo compacta y de esa manera lo podéis sacar como si fuera un bloque de gel y tirarlo a la basura, ¿no? Se convierte en 99,99% orgánico y se puede tirar como si estuvierais tirando desperdicios orgánicos a la basura, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Para aquellos que queréis continuar utilizando vuestra freidora de inmersión con aceite de oliva, de girasol o de orujo, pues es una solución de mantenimiento, como el que dice, cojonuda, ¿no? Esto es un buen invento. Bueno, espero que el vídeo de hoy haya sido interesante para todos vosotros y os espero aquí, como siempre, en este canal. Un saludo y hasta pronto.